Qué placer volver a saludarlos en un programa más de Nunca es tarde. Nosotros felices de trabajar para construir calidad de vida para usted. Siempre queremos en cada programa darle herramientas que le permitan a usted desarrollar de manera más efectiva, más eficiente esto que se llama la Escuela de la Vida. Y hoy nos acompaña un amigo de mucho tiempo, líder de jóvenes, un hombre extraordinario que he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de ya varios años, Marco Porras, conocido como Morris. Sí. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes, compartir la oportunidad y ojalá que tengamos un proceso educativo y de crecimiento en este tiempo. Morris, porque así es como te conocemos. Correcto. Morris, cuando hablamos de adicciones, es difícil que alguien no se sienta convocado por este tema, porque conocemos un amigo o un hijo o un padre o algún familiar o alguna persona cercana. El periódico La Nación publicaba, de hecho, en esta semana toda una fotografía de lo difícil que es para los padres tener que enfrentarse a las adicciones de sus hijos y de lo costoso incluso que es el tratamiento de desintoxicación y difícil el proceso para lograrlo. Bueno, y de eso venís a compartirnos hoy. Pero antes de entrar a toda esa parte, yo quisiera que nos contés quién es Marco Porras, o quién era, digamos, en aquel entonces. ¿De dónde venís? Háblanos un poco de tu familia, de tus orígenes. Sí, muy bien. Como lo digo siempre a manera de broma, yo vengo de una familia bien acomodada, de Desamparados. Nos acomodábamos 9 en 3 cuartos, era una maravilla hacerlo. Pero de padres muy trabajadores, dos personas muy trabajadoras, dedicadas a su familia. Por eso es que en este proceso de mi restauración de adicción, en algún momento hacía la pregunta de cuál era la cuota de responsabilidad de mis papás en medio de esto. Y no la encontraba. En esta etapa de buscar responsables, no la encontraba porque eran personas trabajadoras, honestas, etcétera. Bueno, pero qué importante eso que mencionas, porque muchas veces los padres se preguntan qué hicimos mal y no necesariamente hicieron algo mal. Es la pregunta recurrente. De hecho, por eso te lo decía, ¿verdad? En medio de ese buscar responsables, hasta que tuve que verme al espejo, ¿verdad? Esa nunca fue una excusa. En mi caso específicamente, y esa es una de las aristas de la adicción, que es multifactorial, ¿verdad? El inicio es multifactorial, o sea, no distingue, no reconoce clases sociales, no reconoce niveles académicos. De hecho, yo era un deportista, jugaba básquetbol, jugaba fútbol, jugaba de vivo también, decía yo, ¿verdad? Pero en medio de ese ambiente yo podría identificar mi camino hacia ahí fue experimental. Mi camino hacia ahí fue por curiosidad. Al mundo de las drogas. Sí, porque ciertamente mis papás siempre me hablaron del tema. No fue un tema que no se conversaba en casa, no fue un tema tabú. Fue un tema que siempre se conversó. De hecho, todavía recuerdo el primer día que lo hice, con un temor enorme por dentro porque sabía y reconocía que estaba haciendo algo que a todas luces yo sabía que estaba mal. Pero el ambiente y la energía que había en ese momento fue mucho más fuerte aún que los valores que tenía ahí, porque estaban ahí. No era que echaba mano de ellos y no los encontraba. Estaban ahí, pero los ignoré en ese momento. Y me gustaría preguntarte cuánto afectó la presión de grupo, si fue que la hubo, porque a veces a esa edad donde uno todavía busca aceptación de los pares y que los demás sepan que yo soy cool, ¿verdad? Y que estoy también en la jugada. ¿Fue eso un factor que también, digamos, empujó o presionó de alguna manera para que te...? En mi caso fue la combinación de algunas situaciones. Cuando yo hago un análisis interno, me doy cuenta que yo tenía un montón de carencias internas personales y esas tenían que ver con reconocimiento. Claro. De hecho, cuando yo decía por qué yo podía agarrar una bola de baloncesto y jugar todo el día, de alguna forma me reconocían en que algo hacía medio bien en la cancha. Lo mismo pasaba con el fútbol. Entonces era una especie de reconocimiento inmediato que había ahí. Esa presión también era importante en ese momento porque, claro, tenías que ser parte de, y cómo vos no lo vas a hacer. Claro, si es ¿cómo voy a perder esta oportunidad? Etcétera. Sí, claro. Entonces, en mi caso personal, la presión de grupo
fue total. ¿Hasta dónde te lleva? Eso que empezó como una curiosidad, como sentirme importante y buscar reconocimiento, ¿qué tan lejos te llevó en el tema de la adicción? Pues yo soy de los que digo que yo soy un sobreviviente, porque en mi caso, yo siempre le digo, porque bueno, hablaremos más adelante de quién soy hoy y qué hago, pero se lo digo a mis grupos de trabajo, ¿verdad? Nadie es menos adicto. O sea, la tendencia es ser más adicto cada día y es progresivo. En mi caso y en el caso del 100% de los que atraviesen esto, esa es una realidad. No reconocida en el momento, pero eventualmente sí, porque todos dicen, yo lo puedo controlar y puedo parar cuando quiera y esto... Todos decimos, a mí no me va a pasar. Todos. Del 100% de las personas que están en un programa de restauración, cuando vos hablas con ellos, el 100% dijeron, yo no voy a llegar hasta ahí. O sea, eso no es para mí, eso es para otras personas, ¿verdad? Lo que pasa es que es progresivo y en mi caso personal, de nuevo, ya no rendía igual en los deportes, ya no era el amigo que era, y obviamente eso también lo traslado a mi familia, ¿verdad? Ya no era el hijo que era, ya no era el estudiante que era, etcétera, etcétera. Y en mi caso personal, 9 años después, desde ese primer día... ¿Qué edad tenías, perdón, cuando iniciaste? 14 años. 14, sos un chiquillo. Correcto. 9 años después, estaba literalmente viviendo en la calle. Por supuesto, no tenía un closet, así que usaba doble pantalón, ¿verdad? Primero, por el desgaste físico que la droga había hecho en mi cuerpo, y segundo, porque vivía en una condición de indigencia, literalmente, ¿verdad? Todavía recuerdo cuando me topaba algunos de mis amigos y me decían, Morris, ¿cómo estás? Y todavía recuerdo que irónicamente mi respuesta inmediata era pura vida. Y cuando yo hacía una conclusión, ¿cómo podía estar nada pura más vida antagónico? Si la fiesta había empezado un jueves, era lunes, usaba doble pantalón, tenía 15 días de no comer, los mismos días de no dormir, ya no podía pertenecer al núcleo familiar de mi casa porque mi condición hacía que me robara todo lo que pudiese generarme algún ingreso económico para consumir droga. Entonces recuerdo que en mi caso a mí no me echaron de mi casa. Yo siempre lo digo, yo me eché de mi casa. Porque mis papás tomaron la gran decisión de ponerme a tomar decisiones. Y creo que es un tema del que vamos a hablar mucho más, porque la decisión es la clave, ¿verdad? Y ellos me dijeron, mira, te amamos, esta es tu casa, pero estas son las reglas, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo puede alguien ser libre de las drogas, de haber caído tan bajo 9 años después de haber iniciado por curiosidad en este mundo? ¿Y qué es lo que hace que hoy tengamos frente a nosotros a un hombre transformado y diferente? De eso queremos hablarle al regreso de esta pausa comercial. Así que quédese con nosotros que en un momentito estamos de vuelta. Estamos conversando en este programa acerca de cómo puede una persona salir del mundo de las adicciones, de las garras de esclavitud que genera una adicción a una droga y ser libre y recuperarse. Así que qué bueno que está con nosotros. Y les recuerdo que usted puede hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, y que también puede ver este programa y otros testimonios más que hemos grabado, otros temas más que hemos tratado en Nunca es Tarde a través del canal de YouTube. Morris, decías ahora que vos mismo te echaste de la casa porque ya la situación era insostenible. Sí, lo digo porque esa es la mejor excusa para el adicto y es uno de los dolores más grandes para el padre en esta conversión de sentimientos. Y a eso iba.
Contame cuál fue el impacto que a nivel familiar tuvo ver a uno de los hijos metido en este mundo, en una condición de indigencia que debe ser desgarrador para tus hermanos, para tus padres. ¿Cuál fue la implicación que a nivel familiar conllevó tu adicción? Imagínate lo que eso significaba para la familia, porque como se lo digo a los grupos con que trabajo, no estamos hablando del hámster, estamos hablando del hijo, ¿verdad? Y para todos es sabido que un hijo es un hijo, y no amas a un hijo porque haga algo bueno o haga algo malo, amas a un hijo porque es tu hijo, ¿verdad? Lo que tenemos que aprender es hacer la diferenciación entre las cosas malas y las cosas que no amo de lo que hace mi hijo. Y mis papás tuvieron claro esta diferencia después de un proceso. Claro. Y por eso la palabra decisión es muy importante, porque por mucho tiempo yo había tomado la decisión de no cambiar. Y ellos por mucho tiempo habían tomado la decisión de patrocinar o ayudar, ¿verdad? Porque en primera instancia, la primera idea es, por supuesto, hay un problema, lo vamos a abordar como familia, vamos a ayudar. Pero eso se empieza desgastando en el tiempo cuando el involucrado, cuando no hay resultados, cuando el protagonista no toma una decisión. Entonces, estas familiares, lo que llamamos coadictos, ellos no se van de fiesta, pero sufren la goma, no se comieron la pizza, pero les duele el estómago, también tienen que aprender a tomar decisiones. Mis papás tomaron una decisión y es: no queremos vivir más así. No queremos vivir pasando la noche esperando si viene o no viene. Sí, los estabas arrastrando con tu definitivamente a mis hermanos, y como bien decía mi papá, el mensaje o el trabajo que hagamos contigo dictará el discurso para tu hermana menor, por ejemplo, pero también el discurso para tus hermanos mayores. Y entonces cuando ellos tomaron la decisión fue, y es clave para esto, el amor nunca estuvo en discusión. De hecho, sus primeras palabras fueron: te amamos, y porque lo sabías. Te amamos. No lo creía en ese momento, no lo entendía, porque si bien es cierto, estaba nublado por un flagelo llamado adicción. Mi mundo giraba en torno de la droga. Nada era más importante. Nada era más importante. ¿Cómo satisfacer la necesidad? No era importante ni la novia, ni el amigo, ni la familia, porque en esto le hacía daño a todo el que se pusiera por delante o sacaba ventaja de todo el que se pusiera por delante. Y entonces, claro, cuando ellos tomaron una decisión, ya no fundamentada o basada en mí, basado en su propia realidad y su propio desgaste, ellos dijeron: no queremos vivir más así. ¿Cuándo Morris llega como pródigo al punto de quiebra? ¿Cuándo dice: es demasiado, ya yo no puedo seguir en esto? ¿Cuándo tomas conciencia de que vas a acabar con tu vida si sigues transitando por eso y ahora sí tomas decisiones diferentes? Ese día salí de fiesta un jueves, bien vestido, bien chaineado, ¿verdad? Como dicen. Todo galán. Galán. Y lo último que recuerdo, o sea, recuerdo trazos de eso, pero lo último que recuerdo fue abrir los ojos y ver una plancha de cemento sobre mí. Era el puente de la Cruz Roja allá en Desamparados. No recuerdo cómo llegó ahí. No recuerdo cómo llegué. De hecho, fue interesante porque en el estado en que llegué tuve que haber sido muy carga, porque bueno y sano, el día que me levanté, que era un día lunes, no podía salir de ahí. No sé cómo llegué. Pero recuerdo que salí de ahí y eran como las 6 de la mañana, sucio, etcétera. Una desgracia. Empecé a caminar hacia lo que hasta en ese momento era la casa de mis papás. Y recuerdo que iba caminando y me topé un amigo entre comillas de esos de fiesta, y él me dijo eso: Morris, ¿cómo estás? Y la respuesta inmediata fue: pura vida. Y ese día me entró un frío desde la cabeza hasta los pies y decir: suave, ¿cómo voy a estar pura vida? Si me fui el jueves, hoy es lunes, no he comido, estoy sucio, acabo de amanecer debajo de un puente, y me desperté porque un perro me chupó la cara. Y dije: no estoy bien. Ese día reconocí que se vale no estar bien, se vale no estar pura vida. Y de hecho, todas las filosofías de restauración
ese es el punto Empiezan principal. por ese principio. Empiezan por un asunto de aceptación. Ese día llegué, toqué la puerta de lo que era mi casa o lo que fue mi casa y que ahora era la casa de mis papás, y vuelvo a la historia de mis papás cuando me dijeron, decidimos amarte, esta es tu casa, pero estas son las reglas. Y yo dije, no quiero reglas, me voy. Ese día me dijeron, la ayuda que te vamos a dar cuando regreses, porque vas a regresar, es internarte en un centro de restauración. Ese día que yo caminé de ese puente hacia la casa de mis papás, yo iba sabido de que no iba a recibir la plata que siempre les pedía a través de manipulaciones, que no iba a creerme otro cuento porque ya lo había hecho e intentado, y con todo el dolor del alma me decían no. Ese día llegué y le dije, mami, necesito ayuda. Por primera vez en 9 años. Sí, porque cada vez que mi mamá me decía, yo lo primero que le decía es, mami, usted está loca, yo no tengo ningún problema, déjeme en paz. De hecho, recuerdo un evento interesante cuando encontró un cigarrillo de marihuana en la bolsa de la camisa y me preguntó, ¿y esto qué es? Y yo con todo el cinismo del mundo le decía, yo no sé quién es, seguro usted lo puso ahí, etcétera, ¿verdad? Porque era esa negación de una situación. Pero de nuevo, ese día iba sabido de cuál era la respuesta que ellos tenían para mí, y era ingresar en un centro de restauración, que fue lo que también me transformó la vida, un lugar llamado Teen Challenge, un centro de restauración, y esa fecha por alguna extraña razón nunca se me olvida. Fue un 20 de junio de 1994. ¿Hace cuántos años ya? 21 años. Hace 21 años. Bueno. ¿Cómo una persona puede tomar decisiones que cambien la vida aún por muy bajo que haya caído? Ese es el testimonio que este hombre maravilloso está contándonos hoy, y le invitamos a que usted permanezca con nosotros porque quiere conocer el desenlace. ¿Qué pasó después de ese camino que transitó desde el puente hasta su casa y la decisión que tomó de pedir ayuda? Ya regresamos, quédese con nosotros, esto es Nunca es tarde. Bienvenido, bienvenida al desenlace de la historia maravillosa que hoy Morris nos está compartiendo, de cómo se puede ser libre de las adicciones, por difíciles que sean, por mucho que te hayan atrapado, por muchos años que hayan transcurrido. Hay esperanza, si usted es padre o madre, o si usted es un joven que está luchando con esto. Escuche el testimonio que él tiene que compartirnos. Morris, Teen Challenge, dices, cambió tu vida, eso y el reconocimiento de que necesitabas ayuda. ¿Cuál es el camino que empieza a partir de esa decisión trascendental en tu vida tomada hace 20 y resto de años para que hoy puedas ser el hombre que sos? Sí, Teen Challenge fue la plataforma, el detonante fue una decisión. Y es la palabra clave, la palabra decisión. El mismo Señor demanda de nosotros decisión, ¿verdad? Dice un texto, ahora que lo mencionas, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida. O sea, si usted todavía no sabe, Él no sopla la respuesta. Lamentablemente la mayoría caminamos siempre por la otra senda hasta llevarnos el golpe, el punto de quiebra. Y eso es así, eso es así. Ahora, cuando te topas de frente con Dios, tu vida no puede ser la misma. Y yo siempre hago el ejercicio. Si el Morris de hoy al Morris de hace 21 años, rebelde, jovial, precoz, es realmente el mismo. Y casi que te lo podría demostrar. Mismo tomo, folio de asiento, mismo tipo de sangre, mismo historia, me estudié en la misma escuela, mismo ADN, misma carie en la muela y mismo callo en el dedo, dice alguien ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una decisión. Una decisión. Sí, yo soy exactamente la misma persona. Yo siempre cuento esta historia. Cuando yo andaba en tiempos de adicción, obviamente por mi condición de vivir en la calle, cuando yo caminaba por la acera, la gente que venía por la acera
cuando me veían caminar, Se asustaban. agarraban el bolso y cruzaban la acera. 21 años después, hoy tengo el privilegio de caminar por la acera y la gente que viene por la otra acera cruza la acera, pero para abrazarme y saludarme. ¿Qué pasó? Una decisión. El poder de una decisión. Ese es, ¿verdad? Y esa es mi historia. Podría ser la tuya si me estás viendo desde tu hogar. Es el poder de una decisión. Una decisión que transforma una vida. Ahora, muy importante, tiene que ser una decisión sostenida en el tiempo. Porque la aventura de Teen Challenge la viví con 12 valientes, de los cuales 3 seguimos en pie. ¿Verdad? Porque lastimosamente la estadística no es muy alentadora, ¿verdad? Pero, no, y es una batalla compleja, ¿verdad? Vencerte a vos mismo, tus adicciones, todo eso es... Y química y físicamente, porque yo sé que a veces suena a carebarrada, lo oigo mucho en el él es un carebarro. Cuando tu cuerpo te lo demanda a tal punto que estás dispuesto a hacer cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa por consumir, la cosa es muy diferente. ¿Quién es Morris hoy y cómo Cristo viene a hacer esa diferencia en tu vida? Pues bueno, después de Teen Challenge, que igual entré a Teen Challenge y dije, aquí voy a estar un mes, ¿verdad? Engordo un poquito y coma bien y salgo a las comidas. andadas, porque obviamente la factura que mi adicción me pasó físicamente, pero socialmente, era enorme. O sea, ya tenía un montón de gente en la calle que me andaban buscando, los vecinos, cuando me interné, todo el mundo hacía fiesta porque se iban a dejar desaparecer las sobrinas en el barrio, etcétera, ¿verdad? Por mi condición de adicción, cuando yo tomo esta decisión, Dios empieza a transformar mi vida y según yo iba a estar por un mes. Ese era mi plan. Dios tenía otro plan. Podríamos pasar mucho tiempo conversando al respecto, no lo tenemos, pero terminé mi programa de 13 meses y cuando me gradué me ofrecieron el puesto de director de este lugar. Wow. Y entonces, cuando salí de ahí, dije, Dios, si Dios tiene el poder de transformar mi vida de tal forma, yo necesito conocer más de ese Dios. Entonces empecé a hacer un searching, ahí buscando dónde podía yo conocer más de este Dios. Y la única forma de conocer más de este Dios es a través de su palabra. Entonces empecé a buscar opciones y encontré una de unas escuelas internacionales que se llaman Torchbearers, traducido Portantorchas, que es una escuela bíblica donde me matriculé y empecé a estudiar, a crecer en tu a crecer en el relación con Señor Dios. Y a crecer en conocimiento. Justamente me gradué de esta escuela un viernes y empecé a trabajar en la misma un lunes y fui el director de esta escuela por 9 años. De hecho, ahí tuve el privilegio de recibir una visita tuya para hacerme una entrevista previo a un ofrecimiento laboral en Vida Abundante, donde tuve el privilegio de trabajar por 7 años con jóvenes, con niños, con preadolescentes y cambiar todo un modelo de cómo podemos... ¿Y quién es Morris hoy? Contarle a la gente que nos está escuchando. Hoy tengo el privilegio de ser el director del campamento La Montaña Christian Camps, un campamento internacional que está enfocado en jóvenes, porque de nuevo, después de este camino que tiene que ver con la adicción, que es un camino, un desierto, un vía crucis, la conclusión es, siempre será mejor la prevención que el tratamiento. Y hoy nos estamos dedicando básicamente a la prevención, correcto. Hay una mentira en el ambiente que yo siento que es una mentira diabólica, que es nadie aprende por cabeza ajena. Yo creo que eso es una mentira del diablo. La gente puede aprender a partir de mi experiencia y a partir de las experiencias de alguien más. Hoy trabajamos y recibimos a más de 15,000 chicos por año en nuestras instalaciones. En los últimos 15 años hemos alcanzado a más de 150,000 jóvenes con esta filosofía de vida, ¿verdad? Sí se puede. Si tomas una decisión y te agarras del Señor, tu vida puede ser diferente. ¿Tenés esposa, hijos? Tengo una esposa maravillosa, una mujer inteligente, hermosa,
con un gusto finísimo para los hombres, Ah, ¿verdad? caray. Si no lo digo yo, no lo dice nadie. Tengo 3 hijos maravillosos que son un regalo del Señor y una responsabilidad también de instruirlos en medio de y 150,000 primos, nietos, amigos, sobrinos que hemos tenido el privilegio de trabajar con ellos en estos últimos años. Una última palabra para un joven que quizás te está escuchando y dice, yo no creo tener esa fuerza de voluntad. Para un joven diría, sí se puede. Y gracias a Dios, esta entrevista sirve para decir, si yo pude, con todas las torpezas, estupideces que cometí, si yo pude, tú puedes, sin lugar a duda. Creo que Dios es la esperanza para todo aquel que toma la decisión de cambio, pero también quiero darle un mensaje a los padres de familia que me están viendo. Los hijos toman decisiones, a veces van de la mano de decisiones que nosotros quisiéramos que tomaran el rumbo correcto. Hay decisiones que no llevan el rumbo correcto, pero también aún los papás tienen que decidir qué tipo de amor le van a dar a sus hijos. Y a veces el amor significa incomodar, a veces el amor significa estorbar y a veces el amor significa disciplina. Bien, Morris, amigo, de verdad celebramos la fidelidad de Dios en tu vida y gracias por haber compartido hoy con nosotros un pedacito de lo que ha sido este camino de supervivencia, de sanidad, de recuperación y hoy de impacto a las vidas de otros muchachos. Un gusto haberte tenido. Muchísimas gracias, un placer y bendiciones para todos. Y que Dios bendiga sus vidas. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana. Hasta pronto.